Mi esposa llegó a casa aquel jueves por la noche. Me entregó paracetamol, me preguntó si me encontraba bien y besó mi mejilla. La noche anterior la había pasado en una habitación de hotel con alguien de su oficina. Tomé el paracetamol. Le di las gracias. Y no dije nada. Porque 3 horas antes había leído el correo electrónico. Y ya había decidido exactamente lo que iba a hacer. No confrontarla. Aún no. Iba a observarla. Quería ver cuánto tiempo sería capaz de mirarme a los ojos y mentir. Diane y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 26 años. Una conferencia de trabajo. Ninguno de los dos quería estar allí. El ponente llevaba 40 minutos hablando sobre sinergias y yo estaba considerando fingir una emergencia médica cuando la vi al fondo de la sala. Estaba comiendo un panecillo. Sin plato. Sin servilleta. Simplemente de pie, comiéndolo con la tranquila seguridad de alguien que había dejado de preocuparse por lo que los demás pensaran. Mientras todos los demás hacían contactos y reían demasiado fuerte ante cosas que no tenían gracia, aquella mujer comía su panecillo en silencio, como si fuera la única persona cuerda en todo el edificio. Caminé directamente hacia ella. Dije algo estúpido. Ella se rió de todos modos. Hablamos durante 3 horas. Nos perdimos toda la sesión de la tarde. Nos sentamos en el suelo de un pasillo del hotel y ella me habló de cómo había crecido sintiéndose demasiado grande para su pequeño pueblo, y yo le conté cosas que aún no había compartido con nadie. Me escribió un mensaje incluso antes de llegar a casa. 8 meses después nos mudamos juntos. 2 años más tarde nos casamos en el jardín trasero de sus padres, en un día que amenazaba lluvia pero que finalmente nunca llegó. Siempre pensé que aquello significaba algo. Ahora ya no estoy tan seguro de qué. Tuvimos un hijo llamado Caleb. 9 años. Obsesionado con los dinosaurios. Completamente incapaz de recordar dónde deja su zapato izquierdo. Sin importar cuántos pares le compremos. Una casa en Runner Street. Un jardín que Diane mantenía precioso. Una cerca lateral que yo llevaba 3 años diciendo que iba a reparar. Una buena vida. Real, cálida, nuestra. Yo era feliz. O eso creía. Mirándolo ahora en retrospectiva, creo que confundí la felicidad con la comodidad. Dejé de prestar atención porque nada me había dado motivos para hacerlo. Ese fue mi primer error. El segundo fue no haberlo notado antes. Porque hay algo de lo que nadie habla. Las señales no aparecen de repente. No surgieron la semana en que todo empezó. Ahora, mirando atrás con claridad, puedo rastrear el cambio en ella hasta febrero. Pequeñas variaciones en su manera de hablar. Pequeños hábitos nuevos. Pequeñas distancias nuevas. Había estado construyéndose durante meses mientras yo vivía en la misma casa, completamente ajeno. Esa es la parte que aún me sacude. No lo que hizo, sino lo invisible que me había vuelto en mi propia vida. Un jueves normal. Recogí a Caleb en la escuela, alimenté al perro, empecé a poner la lavadora. La laptop de Diane estaba abierta sobre la encimera. La pantalla aún desbloqueada. Extendí la mano para alcanzar el armario de arriba y mi cerebro procesó las palabras antes de que pudiera detenerlo. Sigo pensando en el fin de semana pasado. Sé que esto es complicado. Simplemente te extraño. El nombre en la parte superior era Daniel. Conocía ese nombre. Un compañero de trabajo de Diane. Lo había visto 2 veces. Completamente olvidable. Solo un nombre que aparecía de vez en cuando en historias sobre la oficina. Solo un nombre. Hasta que dejó de serlo. Leí esas 2 frases 5 veces. Luego otras 5. No cambiaron. Cerré la laptop. Serví mi vaso de agua. Y de pie allí, frente a esa encimera, tomé una decisión que, estoy convencido, me salvó de algo mucho peor que aquello a lo que ya me enfrentaba. No iba a decir nada. Iba a observar. Iba a descubrir exactamente quién era mi esposa cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Porque el verdadero daño de una traición no está en el acto en sí. Está en ver a alguien mirarte a los ojos todos los días y elegir la mentira una y otra vez. Necesitaba verlo con absoluta claridad antes de hacer cualquier otra cosa. 3 horas después Diane llegó a casa. Entró en la cocina. Me miró. Dijo que me veía pálido. Fue a buscar paracetamol y un vaso de agua y los dejó frente a mí. Besó mi mejilla.
Me preguntó si estaba bien. Y yo miré a esa mujer, 12 años, un hijo, una casa, una vida, y sonreí y le dije que estaba bien. No tenía idea de lo que yo sabía. No tenía idea de lo que se acercaba. Y en ese momento comprendí algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Llevaba 4 meses haciendo exactamente esto. Interpretando normalidad. Interpretando amor. Volviendo a casa y deslizándose de nuevo en el papel de esposa y madre con una facilidad que parecía absoluta. Siempre había pensado que algo así sería visible. Que la culpa se filtraría de alguna manera. Que yo habría notado algo. No había notado nada. Y eso me dijo mucho sobre lo experta que se había vuelto en hacerlo. Durante los siguientes 10 días observé todo. El teléfono siempre boca abajo ahora. Un nuevo y pequeño hábito. Quedarse hasta tarde los martes y los jueves, de forma constante. Prepararme el café cada mañana. No lo hacía desde hacía años. 2 días después comprendí que era aquello. La culpa gastando un dinero que no había ganado. Pero ahora también estaba observando algo más. Algo más específico. Observaba cómo me miraba. Y hay algo para lo que nadie me había preparado, algo en lo que incluso ahora sigo pensando. Me miraba igual. Esa fue la parte para la que no estaba preparado. Me miraba con la misma calidez de siempre. La misma pequeña sonrisa cuando decía algo gracioso. La misma manera de extender la mano sobre la mesa para tocar la mía cuando quería enfatizar algo. Nada cambiaba en sus ojos cuando me miraba. Y eso era más perturbador que cualquier otra cosa. Porque solo podía significar una de dos cosas. O no sentía culpa alguna. O era capaz de un nivel de compartimentación emocional que la mayoría de las personas nunca llega a desarrollar. He pasado mucho tiempo intentando decidir cuál de las dos era cierta. Aún no tengo una respuesta clara. El martes por la noche pasé en coche frente a su oficina a las 8:30. Su coche no estaba en el estacionamiento. Me quedé al otro lado de la calle, en la oscuridad, mirando ese espacio vacío. La llamé. Respondió al segundo tono. Todavía estoy en una reunión, dijo. No me esperes despierto. Su voz era completamente firme. Ni una sola grieta. Le dije que de acuerdo. Que condujera con cuidado. Colgué. Y me quedé sentado en la oscuridad frente a su oficina vacía pensando en los 12 años que le había dado a esa persona, en el hijo que habíamos traído al mundo juntos y en la cerca que nunca había reparado. Luego conduje de regreso a casa. Le di de comer al perro. No dije nada. Y terminé de elaborar el resto de mi plan. El sábado por la mañana fui a casa de mi hermano mientras Diane llevaba a Caleb al fútbol. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Luego me preguntó. ¿Qué es exactamente lo que quieres que pase? Y me di cuenta de que había estado tan concentrado en lo que ella había hecho que ni una sola vez me había hecho esa pregunta a mí mismo. Regresé a casa. Y en lugar de responderle, arreglé la cerca. 2 horas. Las manos ocupadas. La mente en otra parte. Diane llegó mientras yo terminaba. Miró la cerca. Luego me miró a mí con esa sonrisa cálida y familiar. Por fin la arreglaste. Le devolví la sonrisa. Por dentro, yo ya estaba preparado. Esto fue lo que hice, algo que casi nadie en esta situación piensa hacer. Antes de decir una sola palabra a Diane, lo escribí todo. No para un abogado. No como prueba. Para mí. Cada fecha que podía recordar. Cada mentira. Cada noche que llegó tarde. Cada mañana en la que me preparó café y besó mi mejilla. El trayecto frente a la oficina vacía. La llamada en la que su voz no tembló. Lo escribí todo en un cuaderno y lo leí una vez, de principio a fin. Porque sabía lo que venía. Sabía que, en el momento en que la confrontara, habría lágrimas, explicaciones, razones, y toda una historia. 12 años de historia. Un hijo. Una casa. Una vida que habíamos construido juntos. Todo eso estaría en la habitación con nosotros, presionando cada palabra. Y yo necesitaba algo sólido a lo que aferrarme. Algo que me recordara que era lo verdaderamente cierto antes de que las emociones lo inundaran todo. Ese cuaderno me mantuvo honesto durante las semanas que siguieron. Se lo recomendaría a cualquiera. Escríbelo antes de la conversación. Léelo después.
Es la diferencia entre decidir con la cabeza y decidir desde la herida. Domingo por la noche. Caleb ya estaba dormido. La casa completamente en silencio. Diane estaba en la cocina preparando té, de espaldas a mí, tarareando suavemente. Totalmente tranquila. Entré y me senté a la mesa. Esperé a que se diera la vuelta. Y entonces dije 4 palabras. Háblame de Daniel. La taza casi se le cayó. La sostuvo a tiempo. La dejó sobre la encimera con extremo cuidado. Luego se giró para mirarme. La expresión de su rostro no era de confusión. Era el rostro de alguien cuyo peor miedo acababa de entrar por la puerta. ¿Qué quieres decir? Vi el correo. Hace 3 semanas. Desde entonces he esperado cada día para ver si me lo contarías tú misma. Se sentó lentamente. ¿Cuánto tiempo? 4 meses, susurró. 4 meses. Nuestro aniversario había sido en julio. Un viaje por la costa. Un paseo por la playa. Su mano en la mía durante todo el camino de vuelta a casa. Ese día me había parecido realmente feliz. Lo había guardado en mi memoria como algo que valía la pena. Repetir. ¿Estás enamorada de él? Una larga pausa. No lo sé. Creo que me perdí. ¿Estás enamorada de él? Levantó la mirada. Tal vez. Esa palabra cayó como algo físico. Es honesta, dije. Así que la aceptaré. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Solo 2 personas en una cocina que había sido suya durante una década, mientras 12 años de vida se deshacían silenciosamente sobre la mesa entre ellas. Entonces dije lo que había escrito en el cuaderno. Lo que necesitaba decir en voz alta. No es lo que hiciste. Es cada mañana después. Te despertabas a mi lado y elegías el silencio. Volvías a casa y representabas normalidad. Me dabas paracetamol y besabas mi mejilla. Durante 4 meses me miraste a los ojos cada día y decidiste que yo no tenía derecho a conocer mi propia vida. Ahora estaba llorando. En silencio. Como siempre lloraba. Pensaba decírtelo, dijo. ¿Cuándo? Silencio. Ese silencio fue lo más honesto que dijo en toda la noche. Terminó con Daniel. Intentamos terapia. 2 meses. Conversaciones honestas y largos silencios en una pequeña oficina con una planta moribunda en una esquina que nadie regaba. Ella lo intentaba. Yo podía verlo con claridad. Pero hay una sensación muy específica que quiero describir con cuidado, porque es importante y casi nadie habla de ella con honestidad. Cuando la confianza se rompe en una relación, se rompe de verdad, no se dobla, se rompe, ya no se siente como rabia. No después de la primera semana. Se siente como distancia. Como una pared de vidrio que antes no estaba. Puedes ver todo al otro lado. Incluso puedes atravesarla a veces. Pero siempre está ahí. Y siempre eres consciente de ella. Y lo trágico es que la persona que la rompió no puede ver ese vidrio. Cree que el esfuerzo es suficiente. Cree que el tiempo lo está arreglando. Te mira con amor, con esperanza, con un esfuerzo genuino. Y tú la miras a través de un vidrio que ella no puede ver. Eso no es algo que la terapia arregle. Tampoco es algo que el tiempo repare. Es algo con lo que decides vivir, o no. Yo decidí que no podía. No porque hubiera dejado de amarla, sino porque había perdido la capacidad de estar completamente presente con ella. Una parte de mí siempre estaría de nuevo en aquella encimera del jueves, leyendo esas palabras. Otra parte de mí siempre estaría sentado en la oscuridad frente a su oficina vacía. Otra parte de mí siempre estaría observándola interpretar normalidad mientras yo guardaba silencio. No se puede construir un futuro sobre unos cimientos en los que ya no puedes sostenerte plenamente. Se lo dijimos a Caleb un domingo, en la sala de estar. Lloró y preguntó si había sido algo que él hizo. Los dos dijimos que no exactamente al mismo tiempo. Luego nos sentamos con él entre nosotros durante mucho rato. Su mano sobre un hombro. La mía sobre el otro. Nada se ha acercado jamás a esa hora. Y nada lo hará. Me mudé a un apartamento a 20 minutos. Un pequeño balcón que daba a un estacionamiento. Aún así, cada mañana salía allí con mi café, porque el aire a esa hora tiene algo que nada más tiene. Caleb venía los fines de semana. Dejaba sus libros de dinosaurios en mi estantería. Nunca los moví.
ni una sola vez. Las cosas pequeñas son las que te sostienen cuando todo lo grande se ha venido abajo. Esto es lo que quiero decirle a cualquiera que esté leyendo esto y se encuentre donde yo estuve. El impulso, cuando lo descubres, es hacerlo más pequeño de lo que es. Buscar una versión de los hechos con la que puedas vivir. Dejar que expliquen. Y encontrar esa explicación casi creíble, porque la alternativa es un dolor que aún no puedes imaginar sobrevivir. No lo hagas más pequeño. Déjalo ser exactamente tan grande como es. Porque solo cuando lo ves con claridad, en su tamaño real, sin suavizarlo, puedes tomar una decisión verdadera sobre lo que viene después. Y sea cual sea esa decisión, tómala por ti. No por la historia. No por el miedo al apartamento vacío. No por lo que la gente dirá o pensará. No por cómo suena el relato cuando lo cuentan en reuniones familiares. Hazlo por la persona que quieres ser dentro de 10 años. Me hice esa pregunta en aquella pequeña oficina de terapia un martes por la tarde. Dentro de 10 años, ¿quién quiero ser? Y la respuesta llegó en silencio, pero con absoluta claridad. Alguien que eligió la verdad incluso cuando era costosa. Alguien que le enseñó a su hijo, sin decirlo jamás directamente, que el amor verdadero no exige que te vuelvas invisible dentro de él. No voy a decir que estoy bien. Algunos días paso en coche por Runner Street, veo esa cerca aún en pie y siento algo que no tiene nombre. Pero prefiero saber. Siempre. Sin excepción. Un solo año duro de reconstrucción honesta vale más que 10 años permaneciendo inmóvil dentro de una mentira cómoda, esperando que resista. La mía no resistió. Lo descubrí un jueves en mi propia cocina. Y sigo de pie. Y estoy enseñándole a mi hijo, un sábado común tras otro, cómo se ve cuando un hombre elige su propia verdad y construye algo real sobre ella. Ese es el único legado que importa. Y es más que suficiente. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, la verdad que más cuesta aceptar es la que termina cambiándolo todo.